Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Gloria a Dios. Qué hermosa es la bendición de Dios. Es un fluir. Nosotros le bendecimos y Él nos bendice. Bendición es lo contrario de maldición, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos. Estamos bendecidos. ¿Y esa bendición de quién viene? De Dios. De Él no sale cosa mala. De Él solo viene cosa buena. En Efesios 1, el versículo 3, el apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3 dice, ¿ya lo hallaron? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo, en su afán de expresar este fluir de Dios hacia nosotros, pudiera parecer que está cayendo en un error al hablar. Es lógico que si me bendice con bendición. Pero es tal su afán de expresar esa gloriosa e inmensa bendición de Dios, que no le importa caer en un aparente error al hablar. Nos bendijo con bendición. Pues no nos puede, dirá alguno, no me puede bendecir con maldición. Es obvio que me va a bendecir ¿con qué? Con bendición. El apóstol no le interesa la pureza del idioma. Lo que él quiere es expresar ¿qué cosa? Su gratitud y reconocimiento a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En esta semana, ¿cuántos fueron bendecidos por el Señor? ¿Cuántos reconocemos que hemos sido bendecidos por el Señor? Quizá ha habido escasez, pero Dios nos ha bendecido. Quizá ha habido malestar físico, pero Dios nos ha bendecido. Por sobre todas nuestras circunstancias, por sobre todas las situaciones que nosotros hemos tenido que enfrentar, sobresale ¿qué cosa? La bendición de Dios que nunca nos deja. Por eso el salmista, al reconocerlo, le dice a la iglesia, a los efesios: bendito el Dios y Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Creo que el apóstol no haya palabras para describir tanto y tanto y tanto y tanto que ha recibido de Dios. Qué glorioso es el fluir de Dios sobre nosotros. Qué hermoso es ese fluir de la presencia de Dios que llena nuestras vidas. Estamos a veces afligidos, angustiados, atribulados, pero por encima de todo eso viene y fluye la bendición de Dios sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Y es lo que nos sostiene. Es lo que nos sostiene. Nosotros venimos a disfrutar la presencia de Dios. Conocemos a Dios, tenemos el conocimiento de Dios. Y de ese Dios viene la bendición. Él es la fuente de toda bendición. Nadie más nos bendice como Él nos bendice. Nadie más nos ha bendecido como solo Él lo sabe hacer. Y es justo, es necesario, es vital para la iglesia reconocer que toda bendición viene de Dios. Reconocer que hemos sido grandemente bendecidos. La gente se queja, dice: me ha ido mal. Pero la iglesia de Dios dice: yo soy bendecido. Estoy bendecido.
Estoy bendecido. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos de Dios. El mundo se queja, el que no tiene esperanza se entristece, el que no tiene el gozo del Señor se aflige, se atribula. Pero nosotros, que Cristo está en nuestro corazón, sabemos que por encima de toda circunstancia fluye la bendición de Dios sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, yo creo que la bendición de Dios no solamente es constante, sino también aumenta día a día. Yo creo firmemente, una de las oraciones que yo le he puesto delante del Señor, creo que todos lo hemos hecho en este principio de año: Señor, bendícenos, bendícenos como iglesia, bendícenos como trabajadores, como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Que la bendición de Dios llene nuestro hogar, llene nuestra casa, llene nuestra iglesia. Y ya lo estamos viendo. Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo. Desde el primer minuto de este 2013, hermanos. Abran sus ojos. Abran sus ojos y veamos cómo el Señor está bendiciendo su iglesia. Hermoso, glorioso. El Señor está derramando bendición. Y lo que falta, porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Qué hermoso es el camino de Dios, porque en el camino de Dios no vivimos de recuerdos. Nos acordamos, sí. Nos acordamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero cómo el fluir de Dios no nos ayuda y nos sostiene, y nuestra vida va adelante no dependiendo de lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, no dependiendo de lo que Él hizo ayer, sino de lo que está haciendo hoy y de lo que hará mañana. Porque si ayer hizo algo glorioso, hoy hará algo más glorioso, y mañana más gloriosa será su manifestación. ¿Por qué? Porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Siempre será mayor. La bendición que Dios te dará hoy será mayor que la de ayer. La que te dará mañana será mayor que la de hoy. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo le dice: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. De Él viene toda bendición espiritual. Y aquí menciona algunas, hermanos. El versículo 4 dice que somos escogidos. ¡Qué bendición! Escogido fui de Dios, elegido fui de Dios en el amado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha rescatado. Aquí el apóstol dice: según nos escogió en Él. Lean el versículo 4, hermanos. Leemos el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos. Qué hermosa bendición. Qué grande bendición. Dios nos ha bendecido, nos ha escogido. Pero aquí lo dice: ¿para qué? Escogidos para ser santos. Dios tiene para su pueblo un camino de santidad. El mundo no puede vivir en santidad, no puede, porque es esclavo del pecado. Dios nos requiere de todos, Dios requiere de todos una vida santa y limpia. Pero es hasta que venimos a sus plantas, hasta que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, en esa transformación de nuestra vida, de nuestro entendimiento, que Dios obra en nosotros para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios le da a su iglesia la bendición de haberla escogido para ser santos. Dios escogió un camino para nosotros, y ese camino es el camino de santidad. Es el camino de la consagración. Y Dios quiere que su pueblo viva esa bendición. Pero yo les pregunto, ¿ustedes ven la iglesia hoy en día como bendición el llamado a santidad que Dios nos hace? Muchos lo ven como algo estrecho. Muchos lo ven como una limitante. Muchos lo ven como una cadena. Muchos se quejan: no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto otro, no puedo ir acá, no puedo ir allá, no puedo hacer, no puedo pensar, no puedo decir, no puedo expresar lo que yo quiero. Para muchos la santidad es un legalismo. Para muchos la santidad es una atadura. ¿Para ustedes la santidad es una atadura? A veces oímos expresiones: yo quisiera, pero no puedo. O a veces las hemos dicho. El joven le invita a sus amigos aquí o allá o acullá y no dices: porque no puedo, híjole, no puedo porque soy cristiano. Pero lo dice en esa sensación de tristeza, de que si no fuera cristiano le corría. No, la santidad no debe de ser vista con tristeza, porque no es una maldición. La santidad no es una esclavitud. La santidad no es una opresión. Al contrario, el pecado es la opresión. La vida contraria a la voluntad de Dios es la opresión. Y no hemos sido llamados a esclavitud. Hemos sido llamados a ser libres en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, Él rompe las cadenas de pecado para vivir, para que podamos vivir en esa libertad que Él requiere de nosotros, obedeciendo su palabra y viviendo en la santidad que Él requiere de su iglesia, porque la santidad es una bendición. No debemos verlo como una carga, porque no lo es. No debemos verlo. Cuando Dios le habla a su pueblo, le da diversas leyes, mandamientos, y sí utiliza esa expresión que a muchos les molesta: a ti no te permite hacer esto Jehová tu Dios. A ti no te lo permite. Los otros pueblos sí lo hacen. Los otros pueblos harán esto, harán aquello, pero a ti tu Dios no te lo permite. ¿Por qué? Porque tu Dios es santo. Y Dios te ha escogido, le dijo a Israel también, para que tú seas un pueblo santo. No porque seas mejor que los otros pueblos de la tierra, sino Dios tuvo misericordia de ti y te ha escogido para que seas santo. Así ha ocurrido con la iglesia, con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, nos ha bendecido con esa bendición espiritual, porque Él y nos ha escogido para que vivamos en santidad. Dios ha escogido a la iglesia. La iglesia es luminar en el mundo. La iglesia es testimonio en el mundo. La iglesia es ejemplo en el mundo de lo que es vivir ¿en qué? En santidad. Porque el mundo dice no se puede, pero la iglesia le dice: con Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y sí se puede vivir la santidad, porque a eso Dios nos ha escogido, porque a eso Dios nos ha llamado, a vivir en santidad. Muchos ven el evangelio como libertinaje. Toman el evangelio como ocasión para hacer lo que quieren. Dicen: a libertad me llamó Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto. Somos libres, pero para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Alguien en cierta ocasión lo expresó en un canto: o es a Dios o es al diablo, pero tienes que servir a alguien. O es al diablo o es a Dios, pero tienes que servir a alguien. O sirves al diablo presentando tu cuerpo como instrumento de impiedad, de pecado, de injusticia,
¿O sirves a Dios presentando tu cuerpo como ese vaso de honra, santo, limpio, consagrado, útil y dispuesto para toda buena obra? Pero tienes que servir a alguien. Muchos dicen: yo ni con Dios ni con el diablo. No se puede. El que no es conmigo, ¿qué dijo Jesús? El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No hay términos medios en el Evangelio. No hay términos medios. El Señor es radical en eso. Es radical. Y la iglesia debe de entenderlo, porque es una bendición. De eso estamos hablando, es de pura bendición. De pura bendición. Estamos hablando de pura bendición. Y Dios nos ha dado la bendición de ser santos. Nos ha dado la bendición de vivir en limpieza, porque Él nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha santificado, ha perdonado nuestros pecados y nos ha transformado y nos ha llamado a vivir una vida santa y consagrada. Nos escogió en Él para ser santos. Muchos dicen: yo soy santo, Dios ya me escogió, entonces viva como viva, puedo hacer lo que yo quiera. No. Dios nos ha escogido para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y recordamos la palabra del Antiguo Testamento: a ti no te lo permite Jehová tu Dios. Los demás hagan lo que quieran con su vida. Que hagan de su vida un papalote y que la quemen y la consuman en la hoguera del pecado. Pero a ti tu Dios no te lo permite, porque Dios no te ha llamado al pecado. Si no, allá te deja. ¿Para qué te va a sacar del pecado si Dios quiere que sigas viviendo en el pecado? Dios nos escogió para ser santos y sin manchas delante de Él, dice aquí. Y es una bendición, porque la vida de hoy es mejor que la vida antigua. No debemos añorar aquella vida. No debemos estar llorando por haber dejado aquel lugar de donde nos sacó el Señor. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera salvado? ¿Dónde estarías tú? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde andarías? Pero deja eso, ¿cómo andarías? Algunos quizá ya muertos. ¿Alguno piensa que quizá yo hubiera muerto si no hubiera aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Sí? Pero nos ha dado vida, no solo espiritual, sino nos ha alargado. Porque nuestra vida, que se consumía en la hoguera del pecado, hemos sido esos tizones. ¿Qué es un tizón, hermanos? Lo que sobra, ¿verdad? Uno mete el leño largo, grande, al fuego, y ya cuando queda así chiquito, ya es un tizón. Algunos de ese tamaño quedaba nuestra vida, pero dice el Señor: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Este es un tizón que yo saqué. Tu vida se consumía en el pecado, mi vida se consumía en el pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y de allí nos sacó el Señor. Podrida llaga era nuestra vida entera. No había cosa sana en nosotros, pero Dios extendió su mano, mira, y nos sacó ese tizón que se estaba consumiendo en el pecado y nos trajo a una vida santa. La iglesia no se le debe olvidar nunca el principio de santidad al cual Dios nos ha llamado. Algunas veces, hermanos, la iglesia se ofende, o hay cristianos que se ofenden cuando predicamos de santidad. La carne respinga cuando hablamos de santidad. A muchos les molesta que se hable de santidad. Y más cuando hablamos de un modo específico. Si hablamos de diversas situaciones claras y en particulares, pues quienes son afectados se enojan. La Biblia nos habla de este principio a lo cual hemos sido llamados, ser santos, y la santidad que Dios requiere de nosotros, la santidad que Dios requiere de su iglesia es para que seamos luz
en medio de un mundo de tinieblas. El mundo vive en el pecado, el mundo se está consumiendo en el pecado, y somos nosotros los que debemos dar testimonio de la vida nueva y diferente que Cristo produce en aquel que se entrega y se rinde completa y totalmente a Dios. Porque Él nos sacó para vivir en santidad. Él nos sacó para vivir diferente. Él nos llamó para vivir diferente. Yo he visto que es más fácil cambiar de religión que cambiar de vida. Porque el cambio de vida solo se encuentra en Jesucristo. Solo se encuentra en Jesucristo. Y sí, aquí lo dice, porque Él nos escogió para ser santos, para ser diferentes. El mundo busca esa diferencia. El mundo busca vivir diferente. ¿Cuántos jovencitos por ahí, cuántos grupos, o como les llaman hoy, tribus urbanas, que según ellos quieren ser diferentes, pero no terminan más que siendo copia o imitación del mundo? Un joven cristiano andaba de aretes y alguien le preguntó: ¿por qué te pones aretes? Y él dijo: para ser diferente. ¿Realmente el usar aretes lo hace diferente? No, lo hace igual al mundo. Entonces ya no es diferente, lo hace igual al mundo y termina siendo copia, imitación de los perdidos. La iglesia, tristemente, hay cristianos que tristemente muchas veces quieren imitar al mundo. La jovencita, la hermanita ve ese pantalón y le gusta y lo quiere y se lo compra. Dice: ¿para ser diferente? No, para convertirse en una imitadora del mundo. En eso termina. El cristiano que se olvida de ese principio de santidad al cual Dios nos ha llamado, que porque quiera ser diferente, termina siendo una copia del mundo. Tristemente una copia pirata. ¿Vieron el programa ayer del hermano José Pérez, ¿verdad? De eso hablaba, de los cristianos piratas. Luego se ve un disco original, luego se ve un disco pirata. ¿Sí o no? Luego se ve. El pirata es corriente. El pirata está mal hecho, feo. Luego se ve la mala calidad. Así se ven los cristianos piratas. El original, que es el cristiano que vive en santidad, está bien hecho porque es hecho conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y conforme a la imagen de aquel que lo creó, el cristiano original se va santificando de día en día conforme a la imagen de aquel que lo creó, o sea, Jesucristo. Porque Dios nos ha llamado a esa consagración. No nos ha llamado a ser copia del mundo, nos ha llamado a ser cristianos originales, santos, sí, a imagen, pero del Dios Todopoderoso, no del mundo, no de nuestra carne, sino de Dios que nos llamó y que es santo. Así como yo soy santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A quién quieres imitar? ¿A Dios o al mundo? ¿De quién quieres ser copia? ¿Del Dios santo o del mundo pervertido y pecador? Dios nos ha llamado, nos ha sacado, nos ha escogido, dice, para ser santos. Y ya que tenemos estas promesas, dice la Escritura, despojémonos de todo eso. Tenemos que ir consagrando y limpiando nuestra vida cada día en el temor de Dios, porque hemos sido llamados a santidad. Porque la santidad es una bendición que Dios nos da. No es carga, hermanos. Nunca el cristiano debe de ver la santidad a la cual Dios nos ha llamado como una carga, como una limitación, como un impedimento. Al contrario, es para nuestro bien. Es para nuestro bien, porque nos vamos a ahorrar muchos males
viviendo en santidad. El verso 5 nos habla de otra bendición. Primero es escogidos para ser santos. El verso 5, Efesios 1:5, nos habla de otra bendición. Predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Muchos confunden la predestinación diciendo Dios ya decidió mi destino eterno. Y muchos confunden la predestinación como esa doctrina en la cual ya la salvación no se pierde, hagas lo que hagas, tú ya eres salvo, salvo siempre salvo. Una doctrina sustentada por la Iglesia Católica, por algunos curas, sacerdotes católicos de hace 1000 y tantos de años, tomada por Juan Calvino, fundador de la Iglesia Presbiteriana, y organizada y sistematizada, en la cual Juan Calvino habla de la gracia irresistible y habla de que la salvación no se pierde, porque dice ya el Señor nos predestinó. Muchos confunden la predestinación, pero la Biblia no habla de la predestinación como que Dios ya escogió y vivamos como vivamos, nada malo nos puede pasar. Muchos dicen, Dios no te va a quitar, Dios no juega. Si Él te dio la salvación, no te la va a quitar. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Un predicador decía en cierta ocasión, textos número más, número menos, decía, hallé como 19 textos, algo así dijo él, donde dice que la salvación no se pierde. Pero hallé 43 que dicen que sí se pierde. Pero yo prefiero quedarme con los 19 que dicen que no se pierde. ¿Por qué prefiere quedarse con esos 19? Porque cuando se cansó de su esposa, ese predicador la botó y se juntó con otra, viviendo en unión libre, diciendo yo soy salvo, haga lo que haga, soy salvo. Por eso muchos cristianos les gusta esa doctrina de la predestinación, porque dicen Dios no me va a quitar lo que ya un día me dio. Y uno dice, ¿qué no leen su Biblia? ¿No acaso el libro de Apocalipsis dice el Señor, yo borraré su nombre del libro de la vida? Fíjate. Yo borraré, dice el Señor, yo borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que cuando tú llegues a la puerta y digas, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llamas? Fulanito. Se ve como que aquí estaba escrito tu nombre, pero alguien lo borró. ¿Quién lo borró? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? Dice el Señor, yo lo voy a borrar, porque no obedeces la palabra de mi paciencia, porque no vives como yo quiero que vivas. Yo voy a borrar tu nombre, yo, dice el Señor. Y todavía salen estos ilusos, el Señor no me va a quitar lo que ya me dio. Pues primero que le pregunten a Él, porque Él dice que Él mismo los va a borrar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así dice la Biblia. No estoy diciendo nada que no conozcan ustedes que está en la Biblia. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Así lo dice. Y el que no se halló inscrito. ¿Y por qué no se halló inscrito ese nombre? Porque creyó que estaba predestinado para la salvación y podía vivir como quisiera y podía vivir en el pecado. Vino el Señor que había escrito ese nombre, y el mismo que lo escribió es el mismo que lo borró. Yo borro su nombre del libro de la vida, dice el Señor. ¿Quién de aquí se quiere exponer a que el Señor vaya, abra? A ver, búscame el nombre de fulanito, porque ya lo tengo hasta acá. Y saque su gomita, mira, y lo borré.
Porque luego nosotros cantamos con gozo. ¿Cómo cantamos con gozo? Con pluma de oro. ¿Qué? No, si así cantan allá, vaya, Padre mío. Pues hermana mía, si vea cómo cantan todos apagados. A ver cómo se canta con gozo aquí. Ah, ya como que va con pluma de oro escrito está. ¿Ustedes se gozan que su nombre está escrito en el libro de la vida? Es motivo de gozo. Llegaron los 70 cuando Jesús los manda a predicar y le dicen: maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ustedes han orado por una persona endemoniada? ¿Han ido a reprender un demonio? Da miedito. Pero cuando uno empieza a clamar al nombre precioso de Cristo, pero cuando empezamos a decir: en el nombre de Jesús, vete, no me voy, con esa voz demoníaca que tienen, ¿verdad? No me voy. En el nombre de Jesús, vete, sal de aquí. Empieza uno a hablar del nombre de Jesús. Ay, hermano, se siente uno, mira, se siente uno protegido, ¿sí? Se siente uno amparado, se siente uno fortalecido y ve uno como en el nombre de Jesús el pobre, bueno, el demonio va flaqueando hasta que sale en el nombre de Jesús. Y cuando el demonio suelta a la persona, hay una sensación de gozo, de paz, de alegría hermosa. ¿Sí? Yo lo he visto. Y realmente es un ambiente de paz cuando dice el endemoniado: ya se fue, ya salió. Y la voz le cambia, el rostro le cambia por el poder del nombre de Jesús. Y así llegaron aquellos 70. Señor, Señor, los demonios, mira, primero nos decían: no me salgo. Y luego cuando les decíamos: Jesús nos dijo que te tienes que salir, cuando oían tu nombre se salían. Cuando oían tu nombre, así le decían, ¿no le dijeron así a Jesús los apóstoles? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando oíamos que tú no sabías, cuando oían los demonios que tú nos mandaste y les mencionábamos tu nombre, se sujetaban y se salían. Y regresaron bien contentos. ¿Y qué les dijo Jesús? No se gocen tanto de que los demonios se sujeten en mi nombre. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Quién tiene gozo en esta noche porque su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Ah, pues el mismo que lo escribió es el mismo que dice: si no andas bien, yo voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Yo voy a ir a borrarlo. Yo mismo, no voy a mandar un ángel, no voy a dar la orden. Yo voy a bajar hasta donde está ese libro, lo voy a abrir, voy a buscar tu nombre y lo voy a borrar. Pero muchos dicen: ay no, yo ya soy predestinado, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera. Exponte para que cuando aquel día lleguen, digan: pues aquí estaba. Del verbo estar, que estaba, pero ya no está. Aquí estaba tu nombre, pero ya no está. Cristo vino y lo borró, así que aquí no entras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos sido predestinados, pero no para hacer lo que queremos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había planeado nuestro destino. Los voy a amar, los voy a salvar, pero los quiero hacer mis hijos, predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Porque no vio en nosotros nada atractivo, no vio en nosotros nada agradable, solo su voluntad, solo su gracia misericordiosa, solo su gracia que ha extendido sobre nosotros para rescatarnos y perdonarnos y hacernos sus hijos.
Cuando nosotros reconocemos nuestra miseria, a lo más que le podemos decir: Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Pero el Señor dice: yo quiero que tú seas mi hijo. Yo he decidido desde la eternidad, desde antes que te formara, antes que te creara, antes que todo fuese creado, yo dije: a estos les voy a dar una bendición grande, sin merecerlo, sin que sean dignos. Según mi voluntad los voy a hacer mis hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Por puro amor, dice aquí. Por puro amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y entonces, hermanos, volvemos a retomar la idea principal. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Muchos quieren vivir como hijos del diablo y tener galardón de hijos de Dios. ¡Qué equivocación! El que viva como hijo del diablo recibirá galardón de hijo del diablo, pero el que viva como hijo de Dios recibirá galardón como hijo de Dios. Cada quien va a tener lo que haga, para recompensar a cada uno según su obra. Pero a nosotros Dios nos predestinó para ser adoptados y ahora somos sus hijos. Un hermano compositor, Juan Romero, compuso el himno de Eran 100 ovejas y muchos más. Compuso un himno muy hermoso que él pregunta: ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? ¿Qué vio en nosotros para hacernos sus hijos? ¿Qué viste en mí, Señor? Yo cuántas veces cuando le he preguntado al Señor: ¿qué viste en mí?, me respondo yo mismo: ¿qué he visto yo en mí? Vileza, miseria, podredumbre, maldad. Eso es lo que Él vio en mí. Pero me hizo su hijo por amor. Por amor. Te ha hecho su hijo porque te ama desde antes que el mundo fuese creado. No porque así como le dijo al pueblo de Israel: no porque seas mejor que los de allá afuera, no porque seas mejor, sino según el puro afecto, dice aquí, de su voluntad, en amor, en amor. Juan Romero pregunta: ¿qué viste en mí? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en ti para hacerte su hijo? ¿Vio hermosura? ¿Vio capacidad? ¿Qué vio en ti? Yo ya les dije lo que vio en mí. Yo estoy consciente de lo que Él vio en mí, para que la gloria sea toda para Dios, reconociendo su gracia sobre mi vida. ¿Qué vio en mí? Miseria, pecado, maldad, inmundicia, bajeza. Pero ¿qué veo yo en Él? Amor. ¿Qué veo yo en Él? Buena voluntad. ¿Qué veo yo en Él? Que es un Dios rico en misericordia. Grande en misericordia, dice Pablo, con su gran amor con que nos amó. Aunque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida por medio de Jesucristo. No vio cosa atractiva, no vio cosa agradable, pero nos vio con amor. Nos vio con amor. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de fallas, de pecados. Y con su sangre preciosa nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos, predestinados para ser adoptados hijos suyos.
Por eso Pablo dice, ya no somos extranjeros, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No somos advenedizos. En un lenguaje actual diría, no somos cachirules. No somos cachirules. Aquí dice, no somos advenedizos. No somos extranjeros. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque Dios me quiso dar, Dios te quiso dar, Dios le quiere dar a todo aquel que cree en Cristo la bendición de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12, que se lo saben de memoria, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Para cuántos es una hermosa bendición ser hijo de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Él es nuestro Padre y somos sus hijos? Nos predestinó para ser adoptados. Israel veía a la iglesia con recelo, la sigue viendo, pero nosotros no somos advenedizos. Nosotros somos hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Cuando uno quiere adoptar a alguien, cuando uno quiere hacer miembro de su familia a otra persona, hay 3 modos legales para hacer a alguien miembro de su familia. Nosotros somos miembros de una familia y podemos pertenecer a una familia por 3 razones, y las 3 son legales con todos los derechos. La primera es por nacimiento, y somos hijos de Dios porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. O sea que no somos extranjeros, nos ha hecho renacer según su voluntad. Somos renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. Esta palabra nos ha hecho nacer de nuevo. Y Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, y nosotros hemos nacido de nuevo. O sea que porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. O sea que la primera cuestión legal queda completamente satisfecha. Segunda, adopción. Cuando uno quiere hacer miembro de su familia a un niño desvalido, huérfano, hay un proceso legal. Y ese niño, al terminar el proceso, viene a ser miembro de la familia que lo ha adoptado con todos los derechos habidos y por haber. Tiene los mismos derechos que el hijo natural. Ha sido adoptado. Y aquí dice que nosotros hemos sido adoptados. Y Cristo ha cumplido todo el requerimiento legal para hacernos sus hijos mediante el proceso de adopción. Amén. Sí. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice que nos hizo que Él tuvo misericordia por su amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que el segundo proceso legal por la cual nosotros podemos ser miembros de la familia de Dios, que es la adopción, ha quedado también plenamente terminado. Somos hijos de Dios por nacimiento, somos hijos de Dios por adopción. ¿Y la tercera cuál es? La tercera manera de anexarse a una familia, ¿cuál es? Que a muchos no les gusta, o se van dando cuenta demasiado tarde, dicen. ¿Hey? Matrimonio, exacto. Porque dice, yo me caso con él, no con su familia. No es cierto, te casas con él y con toda su familia. Yo me caso con ella, pero con su... No, yo no quiero saber nada de su padre, me cae regordo. No, es cierto, te casas con ella, pero con su familia también.
Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. ¿Quién es la novia de Jesucristo? ¿Quién es la novia de Jesucristo? ¿Quién es la esposa de Jesucristo? ¿Somos extranjeros? ¿Somos advenedizos? ¿Somos injertados? ¿Somos cachirules? No, porque el Señor ha hecho los 3 procesos y nos ha hecho miembros de su familia por nacimiento, por adopción y por matrimonio, porque nosotros somos la novia de Cristo. Y Dios quiere, Cristo quiere una novia santa, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Y luego al haberla, voy a utilizar esta palabra, al haberla hermoseado. Sí, porque Dios hermosea a su iglesia. Cristo ha hermoseado a su novia. La iglesia dará testimonio de la gracia de Dios ante las potestades celestiales, dice Pablo. ¿Verdad? En algunas costumbres de matrimonio, la novia entra con un velo en el rostro, ¿verdad? Y cuando dice, los declaro marido y mujer, el novio se voltea y ¿qué hace? Le levanta el velo y le muestra a todos la belleza de su esposa. Dirán, hermano, pero a veces no está tan bella. Pero para él sí. Para él sí. Para él sí está bella. ¿Amén o no amén? Ya que luego la vaya viendo lo feo ya es otra cosa, pero al momento la ve bonita y le muestra a los demás la belleza de su esposa. Y en aquel día Cristo presentará primero a sí mismo una iglesia santa y luego presentará a las potestades, presentará a todo el universo a su iglesia que Él ha comprado y redimido para sí. Una iglesia santa, limpia. Somos miembros de ¿qué, hermanos? De la familia de Dios. Somos hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la tercera bendición, redención para perdón de nuestros pecados. El verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. Y al participar Él de carne y sangre, Él es el precio pagado para nuestra redención. Por eso todo, parte importante del mensaje de Navidad es la redención, la redención. Gálatas 4:4 y 5, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. La palabra redención está tan ligada a la Navidad, porque Cristo es el pago por el rescate de nuestras vidas. Cristo es el precio pagado ante la ley de Dios. Nos redimió, no con la sangre de machos cabríos, sino con su preciosa sangre. Nos redimió, nos salvó, no por obras de justicia, sino con su sangre preciosa. Esa sangre preciosa, esa sangre divina, lo hemos estado viendo en las últimas predicaciones. Esa sangre sublime es el precio pagado para nuestra redención. Por ahí del año 1900, a inicios de ese siglo,
había una corriente muy fuerte en la cual muchos predicadores, teólogos, enseñaban que Cristo, cuando vino a redimir al hombre, Dios hizo un trato con el diablo y le dijo: mira, diablo, te voy a entregar a mi Hijo Jesucristo para que muera, y al morir Él, tú suelta a la humanidad que es esclava del pecado. Y que el diablo aceptó el trato y dijo: está bien, Cristo por los pecadores, está bien. Eso decían ellos. Y que cuando Cristo muere, en ese pacto entre Dios y el diablo, que Cristo era el precio pagado al diablo para nuestra redención. Cuando Cristo muere, el diablo liberó a la humanidad, pero que Cristo era tan glorioso y poderoso que el diablo no lo pudo retener, y Cristo resucitó, decían ellos, y les parecía una idea muy bonita. Pero no hay nada más alejado de la verdad que eso, porque Cristo no vino a hacer tratos con el diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo no vino a hacer trato con el diablo. Cristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Dice la Escritura: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no hace tratos con el diablo. Cristo no hace tratos con el diablo. Cristo lo ha derrotado siempre, siempre. Cristo es vencedor, glorioso, bendito sea su nombre. Cristo nos redimió, pero no para el diablo. Nosotros, al diablo no, el diablo fue un entrometido. El hombre pecó y llegó el diablo y se metió. Pero Dios no tiene nada que tratar con él. Nosotros somos deudores a la ley de Dios, porque con nuestro pecado violamos, ofendemos, quebrantamos la ley de Dios. Somos deudores. Al diablo no, a la ley de Dios. Y Cristo es el precio pagado a la ley de Dios por nuestra redención. Él es el precio pagado. Por eso dice aquí, hermanos, tenemos redención. ¿Por qué? Estoy leyendo Efesios 1:7. En quien tenemos redención. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo todos. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido redimidos. La deuda que había contra nosotros y que nos era contraria, la deuda que había, el acta de los decretos, dice el apóstol Pablo, que había contra nosotros y que nos acusaba, que nos incriminaba. Cristo la arrancó, la clavó en la cruz del Calvario y pagó en ella con su bendita sangre. Y al pagar con su bendita sangre, exhibió a los principados y a las potestades, triunfando. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Otra versión dice: los avergonzó al diablo. Jesús nos redimió. Arrancó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos acusaba, que nos incriminaba, que nos condenaba, y pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y el diablo, que se había metido donde no tenía nada que hacer, el diablo fue exhibido. Había esa acta, estaba esa acta de los decretos en contra nuestra, pero llegó Jesucristo y la borró con su sangre preciosa. Llegó Jesucristo y pagó con su sangre. ¿Qué nos acusa? Ya nada. ¿Qué nos incrimina? Ya nada. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando el Padre ve a un cristiano, ya no ve pecado, ya no ve culpa, ya no ve incriminación, ya no ve esa acta que te acusaba. Ve a un hombre, ve a una mujer limpia, lavada con la sangre preciosa de Jesucristo.
ve a un individuo cuya deuda ante la justicia de Dios ha sido pagada, borrada. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos la bendición de la redención. Por eso, si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque Cristo me escogió para ser santo. Soy bendecido porque Cristo me predestinó para hacerme su hijo. Soy bendecido porque Cristo me redimió con su preciosa sangre. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos.